silencio. Espero que sea por las vacaciones. Procesando. Porque eso ustedes lo tienen que saber. Y para la parte de nutrición de rumiantes es fundamental que yo sepa con qué comida cuento. Por la comida, por el pasto. De corte, de pastoreo, lo que sea, pero sepa lo que tienen que hacer. Quiero saber si ustedes hicieron la práctica de ensilajes. Una sola vez. Una sola vez. No, pero los de noveno cuando llegamos ya estaba todo suficientemente empacado. O sea, nunca hemos hecho nosotros mismos, no. Es que el ensilaje como tal, pues digamos que la técnica es fácil, es demorada, pero es fácil. ¿Qué tienen que hacer? Tener el pasto o lo que vayan a ensilar previamente picado, ¿cierto? Y si no está picado, pues picar. Eso fue lo que hicimos. No, entonces echarlo a la bolsa. No, es que aunque usted no lo crea, eso tiene su técnica. ¿Por qué? Sí, hay que pisarlo. Porque tiene que pisarlo, no puede quedar aire, no puede quedar oxígeno, no se puede romper, porque en el momento que le quede abierta o con oxígeno por dentro le dañó, ¿cierto? Entonces, así como usted lo puede hacer en bolsa, lo puede hacer en montón, lo puede hacer en trinchera, es el mismo principio, cero oxígeno, mucha compactación. Ese es el principio del buen ensilaje. Y que ustedes lo reconozcan, cuál es bueno, cuál es malo. ¿Cómo se reconoce un ensilaje? El olor, ¿qué más? La textura. Yo debo darme cuenta que tengo ensilado aquí, ¿cierto? No puede ser un material todo baboso, sin forma y sin nada, que yo no sepa qué es, y que sea negro, que huele maluco. No. Profe, hay algunas personas que piensan eso. No, este semestre todo lo vamos a hacer. Profe, ¿qué es la forma? Uy, ¿cómo así, Camilo? Nosotros la forma de la cantidad. Ustedes lo deben reconocer como el cálculo de la lotación, una cosa así. El aforo en general, ¿qué es? El aforo es que yo estimo la cantidad producida de algo, que pueda aforar agua, pueda aforar pasto, pueda aforar tierra, bueno, muchas cosas. Pero para el caso de nosotros vamos a aforar pastos, que es teniendo en cuenta el área del terreno, la pérdida del animal, el consumo, la duración de ocupación, la duración de descanso, y así hacer como... Otra cosa que les quiero tener en cuenta es que hay muchas fórmulas para llegar a un solo punto. Friedrich utiliza una fórmula para poder saber cuánto me cabe aquí hoy, cuánto me cabe aquí por 3 días, cuánto me cabe aquí por un mes. Pero si yo quiero saber constantemente por un año cuánto me caben los animales acá, necesito hacer otra cosa adicional, y es tener en cuenta el número de descanso, días de descanso y días de ocupación para poderlo llevar al año. Porque muy chévere saber el de hoy, pero bueno, no estoy diciendo que esté mal, es una muy buena técnica, es una muy buena digamos que forma de hacerlo, pero ustedes van a encontrar una gran cantidad de fórmulas para lo mismo. Entonces eso depende de lo que ustedes, a donde ustedes quieran ir. Bueno, entonces estamos en la asignatura de nutrición de rumiantes, para el que de pronto no sepa. Este cuenta creo que con 3 créditos, 4 horas presenciales, porque así, recuerden que por cada crédito, entonces ustedes dedican 2 horas individuales en la casa. En este caso, vamos a dedicar 4 horas en práctica y el resto ustedes lo dedican en la casa, o sea, estamos hablando de 5 horas en la casa. Hay que leer, sí, hay que leer. El hecho de que sea nutrición también no quiere decir que sea exactamente lo mismo. Los procesos del rumen son algo particulares y toca tenerlos muy en cuenta a la hora de hablar de la nutrición de rumiantes. Entonces, para el que no se acuerda, mi nombre es Paula Andrea Cárdenas. Les voy a anotar aquí el correo por si acaso también lo necesitan. Y pues vamos a hablar de esta materia que es muy importante, así como las nutriciones monogástricos también hacen parte de los pilares de la zootecnia. ¿Cuáles son? Nutrición, nutrición, manejo, Producción. no, genética, genética, sanidad, ¿cierto? Son los pilares de la zootecnia. Siendo para mí, puede sonar subjetivo, pero yo lo creo así,
una importancia alrededor del 70%, creería yo. ¿Por qué lo digo? Porque yo puedo tener muy buena genética, ya lo habíamos dicho antes, unas vacunas muy buenas, un manejo muy chévere, y no hay comida, hay que... No hay nada. Entonces, cuando estamos hablando de la parte de nutrición de rumiantes, es muy importante, porque resulta que ellos como rumiantes tienen, valga la redundancia, un rumen, ¿no? Y ese rumen les ayuda a degradar una gran cantidad de fibra, estamos hablando del 100% de celulosa, de casi el 80% de hemicelulosa, prácticamente cero lignina, excepto los búfalos, y eso hace que puedan transformar una gran cantidad de material vegetal en una gran cantidad de proteína animal llamada carne y leche. Solamente lo pueden hacer los herbívoros, y en este caso los rumiantes son los más eficientes a la hora de transformar o de degradar la fibra. Entonces, estos rumiantes se llaman rumiantes ¿por qué característica? Que rumian. Tienen rumen. Y otra característica adicional, miren cómo ya fácil la materia, ellos rumian. Valga la redundancia, ¿no? ¿Qué es eso de rumiar? De ver la comida cuando estaba en el colegio, por él le decía, parece una vez que usted buscando chicle. Cuando rumian, ellos lo que hacen es traer nuevamente las partículas que tienen a nivel del rumen grandes, las devuelven, las remastican hasta que sean tan chiquiticas que las bacterias las puedan incorporar y puedan degradar todo eso allí. Pero además de eso, tienen otras características, entonces transforman digamos que material vegetal, lo transforman en proteína animal en forma de carne y leche. Pero por otro lado, como ya saben que tienen este rumen por dentro y rumian, esa rumia genera algo particular fisiológicamente que es normal, llamado eructo. Es normal. ¿Por qué? Porque se produce una fermentación a nivel ruminal. ¿Ustedes se acuerdan por allá cuando hablábamos de la gluconeogénesis? ¿Se acuerdan? ¿Qué es eso? Producción de glucosa a partir de otros componentes que no sean De otros componentes. carbohidratos. ¿Y se acuerdan por allá cuando hablábamos de la glucólisis, que había una anaeróbica y otra aeróbica? ¿Se acuerdan? Bueno, acá en el rumen la glucólisis va a ser anaeróbica. ¿Por qué? Pues porque ese campo tiene poquito oxígeno y porque es necesario así para que puedan funcionar todas las bacterias y tengan esa transformación. Entonces, como hay rumia y eructo, necesariamente y desafortunadamente hay producción de metano, de CO2 y de algunos gases como el hidróxido de sulfuro hidrógeno, que es bastante tóxico. Entonces, por esa razón, últimamente se ha visto prácticamente que la gente sataniza, valga la palabra allí, el consumo de carne, porque dicen que eso es maltrato animal y que además contribuye con la contaminación ambiental. La contribución a la contaminación ambiental es cierta, es verdad, así son, ¿qué hacemos? Así son. Pero nosotros como MBZ tenemos, digamos que la facultad de bajar eso un poquito. Entonces, cuando nosotros hablamos de bajar esto un poquito, esto depende exclusivamente del tipo de alimentación que tenga. Yo no digo llegar a cero, pero sí bajarlo de una manera importante. Tipo de alimentación. Entonces, en torno a esta ganadería, históricamente se ha dicho que, por ejemplo, no es que los ganaderos son más ricos del pueblo, porque antes la riqueza estaba representada en reses, en ganado, en tierras, esos terratenientes, que sufrutan la tierra, que no sé qué. Sí, claro, todavía de esos 1, 3, 10. Digamos que el 5% de los ganaderos de Colombia son así. Tienen muchas tierras en muy poquitas manos. Pero la mayoría de ganaderos
tiene muy poquitas hectáreas, con poquitos animales y no tiene muchos recursos económicos para que esa producción sea cada vez más eficiente. Entonces, digamos que en esta parte, por un lado, y por otro lado, que en la ampliación de la frontera ganadera, esto hace, estas dos cosas hacen que ecológicamente hablando, a nivel de la conservación del medio ambiente, seamos bastante criticados, ¿sí? Porque solamente dicen, es que produce metano, ay, mire, sí, por su culpa talan los bosques, por su culpa hay pobreza, por su culpa hay guerrilla, y bueno, el resto. Pero resulta que no ven también que hay otra cosa importante que se llama relación suelo, planta, animal. Sí, si yo tengo un manejo, es que una cosa es manejar la ganadería como uno le dé la gana, no me importa, ¿cierto? De otra forma es manejarla sostenible teniendo en cuenta esto, porque finalmente esta de acá tiene que quedar perpetua para el resto de gente que viene delante de nosotros, o detrás de nosotros. Entonces, cuando uno mira esta relación suelo-planta-animal, se da cuenta, digamos que esta es una vaca. Una vaca. Bueno, vaca. Entonces resulta que esta vaca tiene la función directa de comerse el pasto, ¿cierto? Entonces hay que regular cómo se maneja que esa vaca se coma el pasto. ¿Qué debo tener yo en cuenta para que la vaca consuma el pasto? La altura no siempre depende de la especie porque hay unos más grandes que otros. La especie también. No, la altura no tanto porque como le digo los tamaños son diferentes. Pero la cuestión es que tú te das Que como no, para que Juan. Pero eso es diferente de la altura. Pero no hablo de la altura para que sea pertinente al. Yo no hablo de la altura del pasto, hablo de la altura del cogollo Eso es diferente. para que vuelva a brotar. Eso es diferente, sí, tiene toda la razón. Entonces yo aquí tengo que tener en cuenta el tiempo de descanso, el tiempo de ocupación, digamos que sí, tiempo de rotación, pongámoslo acá también. Digamos que sí, toca mirar que el consumo como tal sea hasta, o que deje por lo menos 15 centímetros, ¿cierto? De 10 a 15 centímetros del suelo hacia arriba para garantizar el crecimiento de la pradera. Si yo no hago eso, en esta parte están los carbohidratos que van a generar una nueva planta, una nueva altura parecida a la anterior. Si yo dejo que se la consuman toda, pues probablemente la pastura va a ser más baja y cada vez se va a deteriorar más rápido. Lo que pasa cuando tenemos caballitos pastando en potrero. Si yo no tengo el cuidado de saber de que el caballito se va a comer hasta la última gota de pasto que fue en el suelo, no tengo en cuenta la especie que utilizo allí, se puede acabar la pradera también. ¿Señora? ¿Cuáles son los rumiantes, muchachos? Cabra, Caprino, caprinos, ovinos, y raya, mi perro. Bovinos, bovinos, Y mi bulldog. bufalinos, Está harta está. llamas y alpacas. Ya me hice el pack. No me acuerdo cómo escribe. Bueno, Hey, llamas y you. alpacas. Creo que la jirafa también y el camello, por ellos dos tienen menos estómagos que la vaca, pero Tiene también tres, el camello tiene tres un estómagos. proceso rumiante, sí. Entonces, ahora estamos hablando de que estos animales tienen la capacidad de comerse todo esto y transformarlo, ¿cierto? Entonces, ellos se comen el pasto cubre el suelo. Alpacas, no me acuerdo cómo se llama. Y La llama. ese suelo debe estar con nutrientes particulares para que este pasto crezca, que es hacia acá. ¿Cierto? Debe tener unos nutrientes especiales, entre esos macrominerales y micro, nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera, para poder que tenga un buen crecimiento y finalmente la vaca devuelve
¿cierto? Lo que se comió en forma de excretas, lo que es la orina y las heces fecales. Resulta que uno dice, ese monachito tan bonito, pero resulta que aquí en esta relación planta-suelo-animal está fundamentada lo que debe ser el buen manejo de la ganadería. Respetar los tiempos de uso del pasto, respetar el tiempo de rebrote o de recuperación, respetar el tiempo de ocupación. ¿Qué es mejor? ¿Que yo ocupe un potrero 15 días o un solo día? ¿Por qué? Porque el brote va a ser más rápido que en 15 días. No, pues se supone que debe tener la capacidad para los 15 días, ¿no? Tiempo de descanso. Pero sí, se ha comprobado. Y dependiendo de la cantidad de científicamente animales que haya en ese Tiene una capacidad de... Sí, claro. Pero si, digamos, yo tengo un potrero para 20, ¿cierto? Y resulta que ese potrero lo utilizo, me alcanza para 15 días. Preferible dividir en potreros pequeñitos para que lo ocupen de un día o 3 días, porque se ha comprobado científicamente que crece más el pasto y produce más la vaca. Y yo tuve la oportunidad de ser jurado de un trabajo de Pitalito, donde hablaban de una transformación de una ganadería lechera de normalita a el uso del sistema WhatsApp. ¿Recuerdan que es WhatsApp, no? No. ¿Cómo así que no? Sí, WhatsApp. Lo que pasa es que yo no sé pronunciar muy bien francés. Ah, WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp es WhatsApp. Pensé que WhatsApp. O rotación racional, ¿no? WhatsApp. Y esta consiste en que el pastoreo debe ser de 1 a 3 días, ojalá 1, que los animales deben comer la cantidad de pasto que necesite y que deben tener nutrientes que son para ellos. Lo otro, que ojalá no haya repaso. ¿Qué es el repaso? Muchos ganaderos, la mayoría de fincas hacen es que primero van a la lechería, luego van las zorras y finalmente los terneros. Y resulta que pierden los terneros porque son los que más cantidad y porcentaje de proteína necesitan, ¿sí? Entonces, este sistema WhatsApp lo colocaron allá en la finca, tuvieron gastos de pronto en la parte de hacer los potreros pequeñitos, fue el gasto más grande, pero ese gasto se recuperó como al año y medio, o menos. Y ellos descubrieron que la producción de leche subió al 50% de lo que estaban produciendo y la producción de pasto subió también bastante. Y la cobertura del suelo también. O sea, fue muy exitoso para ellos dividir los potreros grandes en potreros pequeñitos para poder obtener una buena relación suelo-planta-animal, ¿cierto? Y en la medida que yo proteja esto, esa ganadería se vuelve sostenible. ¿Qué es eso? Que se mantiene. Que se Rentable. rentable. Que se mantiene por el tiempo. Ujú. No tiene solvencia. Se mantiene por el tiempo y además de eso le da de comer el señor que el dueño, ¿cierto? Le da un rumbo económico. Entonces acá, en esta parte sostenible, ya venimos a encontrar algún tipo de sistemas o de manejos particulares con el sistema silvopastoril y el regenerativo, que es relativamente nuevo para mí, yo no lo conocía, lo conocí hace 2 años. Regenerativo. Allá en ese sistema regenerativo me llamó mucho la atención el tiempo de descanso que le dan a los pastos. 90 días. No. Mucho. Bastantísimo. Mucho. Entonces yo le decía al veterinario, yo le decía, pero ¿por qué no respetan el tiempo del pasto? Sí que tienen la capacidad de, son 80 hectáreas, o sea que podían meter mucho más animales si quisieran. Y me decía, no, así como lo están manejando hasta ahora, se supone que les ha dado resultado, que porque como la sequía ha estado muy fuerte, entonces eso hace que haya pasto constantemente. Y sí, la verdad es que estaba el potrero y la cobertura es prácticamente total, o sea, no de calvas, muy poquitas. ¿No será que le dan tanto tiempo por ser tan grande la finca también? Que aquí Sí, que no. aquí el ganado dé la vuelta para volver ahí. Sí, entonces yo le decía eso, dividan en potreros más pequeños o reduzcan el tiempo porque eso lo que están comiendo es pura fibra, pero como son búfalos y necesitan poquita Sí, nada proteína, más. entonces tal vez el sistema, digamos que no sea el mejor, pero usted no ve animales flacos, no había animales flacos. Y él decía que la ganancia de peso del búfalo como tal es el doble del bovino, eso decía él. Yo nunca he tenido... O sea que si su merced viendo ahí en ese caso es más favorable el pasto hecho que el pasto bicho, porque dura 90 días en reposo. No, allá les da resultado porque el búfalo puede comer más lignina, más fibra y puede comer menos proteína, se mantiene así.
pero eso no quiere decir que esté bien manejado el pasto. Ahora, usted va, pero es contradictorio porque usted va y usted ve todo cubierto, usted no ve calvas. Y yo no sabía que ellos hacen piscinas, cuando no les dan la coseta, ellos hacen la piscina para refrescarse, y entonces lo que hacen es que en un solo sitio hacen, orinan y defecan y allí van a formando la piscina y ahí después se forma la piscina, forman un hoyo. Yo no sabía eso, allá lo conocía. Lo otro que va con esta ganadería regenerativa son toda la parte de ganaderías ecológicas, aunque diría yo que ecológicas. Estas están dentro de esta. Esas ganaderías ecológicas tienen, digamos que la función de convertirse en productos con sello verde o sello ecológico. ¿Para qué? Para que en un futuro, cuando ya se pueda exportar de una forma más masiva la carne acá y la leche, se pueda comercializar con la Unión Europea, que son como los más exigentes en ese sentido, donde exigen mucho que no hayan químicos, que no hayan herbicidas, insecticidas, no haya el uso de ivermectina. ¿Por qué? Porque acá no hay ecológicas. ¿Pero para quién sobre todo? Nosotros. No, para los microorganismos que Están trabajando el suelo. Sí, específicamente para el escarabajo estercolero, que se encargue de incorporar esa materia fecal al suelo. Digamos que la función de fijar nitrógeno la tienen varios tipos de organismos y microorganismos. Bueno, entonces en todo esto que vimos acá, ¿cierto? La idea es que ustedes como MBZs, cuando salgan y los que les gusta trabajar en ganadería, puedan trabajarla de la manera más amigable con el medio ambiente posible. ¿Qué quiere decir eso? Que utilicen bien los pastos, que no apliquen tanto químico, que respeten los tiempos del pasto, que respeten el suelo, que respeten los animales, ¿cierto? En lo posible. Entonces aquí implicaría el bienestar animal, el manejo que ya lo nombramos, la sanidad, pues obviamente la nutrición. ¿Qué pastos son de este clima? ¿Qué pastos hay en la finca? ¿Cuál otro? Estrella. ¿Cuál otro pasto de corte? ¿El pasto de quingras qué es? El Kingres. Es de corto. ¿Cuál otro hay? Ya acabó. Saboya, unos poquitos. ¿Pasto de estrella no también? No, el estrella para que salga es súper exigente en agua. La finca que tiene estrella, y a veces lo desprecian, es una finca con suelos muy buenos. Este soporta hasta suelo ácido, pero necesita mucha cantidad de nutrientes y agua. En la finca, bueno, ¿qué hay? Braquiaria, ¿cuál? ¿Cuál braquiaria? De Cumbres, ¿dónde hay de Cumbres? Estamos hablando de la finca. No. Había de Cumbres antes a la entrada, pero ahorita está por allá dentro del parcelo hospitalario. ¿Qué había o qué hay en los sistemas pastoriles? Sí, aparte de eso. El amargo. ¿Cómo se llama el peludito? ¿Cuál? El peludito. ¿Cómo se llama el peludito? Creo que era más puntero. Sí, es peludito, el peludo. Pero como hay arbeces, hay leguminosas, hay pastos, ¿de qué me está hablando en particular? Pastos. El primero que uno encuentra a mano derecha, el silvopastoril, se llama Braquiaria rusiciensis. Bueno, ahora es Urocloa. Gracias a los botánicos que cambian eso cada 2 años. Perdón. El Urocloa rusiciensis, y el que le sigue después del callejón donde está el bebedero es el Braquiaria orisanta. Creo que es el marandú. En este momento, ese pasto con mucha agua, eso llega a esta altura. Hubo una época que había una niña muy pequeñita que no se veía cuando íbamos a semáforos porque era bastante alto. Ya ha dejado de crecer un poquito, pero sí a veces llega a esas alturas. En la parte del silvopastoreo estaba con leucadena leucocéfala. ¿Y cuál es el grandote? No. Los que dan sombra, ¿cómo se llaman? Que son grandes y los otros son chiquitos. Leucadena también. Esas leucadenas, la grandota y la pequeñita, tienen la misma edad. Lo que pasa es que el manejo que se le daba era que entraban 3 veces los animales y luego se le daba poda, y eso hace que se mantengan pequeñitos y los otros crecieron para dar sombra. Entonces hay 3 estratos, mejorando el microclima de los animales y pues obviamente la cantidad y la calidad de la comida. Bueno, entonces, como les digo, esta producción ganadera
tiene muchas limitantes, entre esos esta parte ecológica, por otro lado, pues de aquí se produce la carne, y entonces hay un boom también de no a la carne por maltrato, ¿sí? Que porque lo llevan al beneficiadero, pues obviamente pues tienen que sacrificarlos para llevarlos a convertirlos en carne, y sí, el proceso realmente no es bonito, ¿no? Pero pues sí, se hace masivamente una producción de carne a partir de esos animales, lo que hace que, como les digo, ya la carne de res casi no se consuma aquí en Colombia, bueno, como se consumía antes. Por otro lado, resulta que yo me enteré hace un año que existen ganaderías ilegales. ¿Cómo son ganaderías ilegales? Que talan los bosques sin permiso en zonas que son de bosques naturales o de cuidado y que no se deben tocar, y llegan allá, pero además de eso entonces colocan los potreros y por allá a un ladito un poquito de minería, ¿no? Entonces eso hace que estemos, digamos que, acusados por todas partes. Pero también yo lo sé, que este tipo de producción puede llegar a ser muy buena para el medio ambiente y puede llegar a tener algo que se llama, producción de carbono igual a cero. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que la producción de carbono sea cero? Mucho matarratón. Pues que es bueno. Sí, que hay mucha vegetación, no sé. Sí, Es que Bueno, sí, digamos que se le está producción. dando buen manejo al pasto. ¿Y esto? Ver tipo de alimentación, ¿no? Recuerden que el metano tiene carbono, Sí. el CO2 tiene carbono también. Entonces, ¿por qué dicen que se puede llegar a producción cero utilizando este tipo de cosas? porque controlan. Los gases. ¿Cómo La se da el producción. proceso de fotosíntesis? ¿Qué pasa? Eso es entrar en la parte del sol. ¿Y qué Entra más? dicho carbono, hacer la Cambia la homeostasis. Entonces, en la fotosíntesis el árbol, en presencia de luz solar, toma el CO2, ¿cierto? Sí, seguro. ¿Qué? Que entran los rayos solares a la planta y cambia la energía. Producción de oxígeno en la mañana. Sí. La química química, sí. Sí, Sí. Ah, bien. ¿Pero por qué? Resulta que hay un proceso que se llama fotosíntesis, donde en presencia de luz solar, el árbol tiene la capacidad de tomar el oxígeno, perdón, el CO2, lo lleva para adentro, el agua lo lleva para adentro, y eso lo transforma en una molécula muy bonita que ustedes conocen, que se llama glucosa. O 2, o 6. Glucosa, ¿cierto? Entonces, es el único, los vegetales son unos seres vivos que pueden llegar a producir su propia energía, ellos son autótrofos, nosotros para producirla tenemos que comer, ellos la obtienen del sol. Entonces, si el árbol toma el CO2, eso se llama captura de carbono. Entonces, claro, yo voy a estar produciendo aquí metano, yo no les voy a decir que no, porque es algo fisiológico normal, Pero va a ser controlado. poquito, en lo posible, lo mínimo que se puede. Pero este señor árbol me está recogiendo todo ese carbono este CO2 que yo estoy produciendo. Entonces, al momento que haya muchos árboles, este CO2 se va a recoger bastante, y lo que me produce acá, menos lo que se produce acá, va a ser igual a cero. No es que aquí no produzcan, es que cruzo cuentas, ¿no? Los árboles con los animalitos, y entonces me da una producción de carbono cero, lo que sería lo ideal. Y resulta que además de eso, ayuda a sostener el suelo, le da humedad al suelo, ayuda a aumentar la biodiversidad. Si ustedes no sabían, en la finca hay conejos silvestres. Yo no lo he vuelto a ver. No, pero es que, ¿sabe cuándo se vieron? Cuando se sembró ese lote de silvopastoreo, se hizo primero un experimento con vivero, que se sembraron allí todos junticos, y otros se llevaron al potrero. Los que sembraron directamente en potrero se los comieron los conejos, como el 50%, por eso les digo que hay conejos. Yo no he vuelto a ver, ¿verdad? Pero sí hay conejos silvestres. Entonces, ese aumento de biodiversidad, ese aumento de captura de carbono, ese aumento de oxígeno, porque estos recogen carbono y expulsan oxígeno en la fotosíntesis, ¿cierto? Todo eso hace
que si yo manejo bien esta ganadería, puede ser una, digamos que una solución muy buena para poder, digamos que, componer todo lo que se ha dañado en tantos años. Y profe también las heces, bueno, fecales de las vacas, bueno, los rumiantes en general también son beneficiosas para ellas, ¿no? Porque yo miraba algunas fincas que ya son pues, muy tecnificadas y ellas pues, obviamente no tenían personal, solamente tenían agua. Usó tanto esa agua y la gente pues criticaba en los comentarios o decía que mucha perdera de agua o que era mal usada. Y pues, pues no sé si es verdad o mentiras que pues no es que las desperdiciaban, sino que como que lo que estamos viendo se regulaba eso porque ayudaba a las plantas y era como un ciclo. ¿Sí? Es que el solo hecho de que haya presencia de árboles, eso me ayuda a mantener la humedad y a mantener ciertas especies los nacieros de agua, ¿sí? Pero eso no quiere decir que entonces la vaca no toma agua. Gaste, Claro. gaste bastante. Pero entonces ahí compensa, ¿no? Este uso de árboles en potrero con toda esta parte sostenible compensa un poquito toda esa parte negativa que dicen incluso que es la producción de metano y CO2 es mayor que la de los carros. A mí eso no me cabe en la cabeza, pero pues el estudio decía eso, no me acuerdo de dónde era, pero es muy viejo ese estudio. Entonces, lo que hay que hacer nosotros como MBZs es que la nutrición de este animalito debe ser lo mejor posible. ¿Ustedes por qué creen que se puede aumentar la producción de metano o disminuir? ¿Cuál sería esa razón? Pues la comida. La Porque comida, como ¿cierto? la vaca ¿Por cuando qué? eructa, Una fermentación. está fermentada, Sí. eructa, Por lo menos es metano. complementaria, ¿no? ¿Qué? Varía mucho si solamente es pastoreo a lo que es complementario, o sea, solamente potrero y también traes concentrado en su Es que lo que usted haría a la vaca, si sea de potrero, sea cosa de la vaca, va a tener, Es muy va a eructar, va a ser diferente, un es lado, una va a- paz. Van a pelear. Bueno, le puedo decir qué pasa. Resulta, Mándelo para Marte. el martes, el miércoles, se va con usted, no, yo digo que sí. Bueno, entonces resulta que cuando hay más tiempo de rumia, hay más producción de metano. Y si la rumia consiste en que yo voy a volver esta partícula grande en una partícula pequeñita, ¿qué será lo que influye allí para que eso sea demorado, o sea menos demorado? composición de la planta, ¿no? La cantidad de fibra y qué más. La humedad. La dureza, sí, la humedad, pero miren que todo eso va relacionado con la cantidad de fibra que tenga la planta, ¿cierto? ¿Por qué? Cuando uno ve pasto, uno le dice, bueno, es que este pasto debe tener esta cantidad de tiempo de descanso, no más, porque si tiene más, pasa el periodo ¿cuál? Óptimo para el consumo, ¿cuál es? Antes de la... Prefloración. ¿Por qué? Porque cuando llega la floración, entonces toda esa cantidad de nutrientes se va a la semilla para garantizar la perpetuidad de la especie. Se lignifica. Entonces, si yo le doy a mis animales alimentos que sean bajos en fibra, pero pues que tengan buena cantidad de proteína en esa época de prefloración, la cantidad de metano va a ser menor que si yo le doy puro pasto leñoso, ¿cierto? Mucha fibra. Yo creería que la producción de metano de esa finca puede llegar a estar elevada precisamente por la cantidad de fibra que se le da. Eso no se ha medido, pero yo aspiro a medirlo. Profe, se puede medir, ¿sabe por qué? Creería que porque sí se puede medir, porque las vacas rumian solamente en unas horas específicas, ¿Cuándo? la noche, o al momento de ordeño. no, Sí, no. la vaca toda la noche come. Bueno, póngale cuidado. Pues que yo he visto. Yo había leído por mucho tiempo que la rumia era todo el día, pero la mayor cantidad de tiempo dedicada es por la noche. Si yo sumo esas horas, son 8 horas de rumia en el día, sumadas las de la noche, con las de espaciadas en el día. Pero resulta que este señor de allá de los búfalos, él me decía que él veía lo contrario, lo que usted acaba de decir, que los animalitos comen de noche. Para mí eso es lo más raro que yo he oído en la vida, porque es que ellos son diurnos. Pero él me decía que ellos comen en la noche. Y la explicación que me daba es el clima. La luz. Pero por lo general no es así. Ellos comen más en el día, rumian y comen todo el día, de manera alterna, pero dedican más tiempo a comer que rumiar. Pero en la noche cuando está fresquito, se acuestan a rumiar. Entonces sí se puede contar con cosas, medir con algo. Sí, aquí hay Sergio que está encargado del proyecto de silvopastoreo, con regalías, está haciendo un proyecto con metano y tiene una pistolita allí para medirlo, y yo pienso utilizarla para comparar la producción de metano de esa finca de búfalos con la finca de nosotros. Entonces, si allá están produciendo más metano, eso será una razón muy fuerte
para que le respeten el tiempo de ocupación, de descanso de los pastos. Porque eso sí puede llegar a generar, aunque en el búfalo tal vez es mucho más fuerte en ese sentido. Habría que mirar. Pero ¿cuál método están utilizando allá? Señor, ¿Cuál método están utilizando? allá es regenerativa. Regenerativo. Sí, esa es regenerativa. ¿Tienen algo, señora? ¿Cuánto tiempo le están dando el paso? 90 De días. descanso 90 días. ¿Ellos? ¿Y cuánto? Y lo normal es como 60, ¿no? Pues ese Depende. dice que es un ambiente Sí, que normal. vacuna, o sea, es parecido al colosuana, o sea que el tiempo de descanso debería de ser 28 días, 30 días máximo. 30. O sea que es bastante, 60 bastante días. prolongado. Pero como les digo, un indicador de que están mal alimentados los animales y mucha fibra, lo que sea, es la capacidad corporal. Sí, la condición corporal, perdón, de los animales. Y no hay ninguno flaco. Pero es que es ninguno. Todos están gorditos, todos están bien. No hay ninguno que diga, ay, sí, pobrecito, no. Ninguno. Ninguno estaba así flaco. Bueno, entonces yo acá les quería resumir por qué esta parte de nutrición de rumiantes es importante incluso para toda la humanidad. ¿Cierto? Porque aquí dependemos para comer, dependemos del ambiente, dependemos para conservar el suelo, porque también las acusan de que compactan el suelo. Entonces, bueno, otra cosa que me gustó mucho de esta finca regenerativa es que ellos hacen una manera particular con las malezas. Y es que ellos dicen, bueno, si salió a la escuela, yo no sé qué, se dejan 3 meses. Luego se guadañan. Y cuando se guadañan, eso le dio tiempo al suelo para que se irrigara con esas raíces y empieza a salir pasto. Eso me dijeron a mí. Yo no sé, yo nunca había visto ese tipo de sistema, para mí nuevo, porque yo no lo conocía hace un año, pero hasta ahora es que yo voy a ver uno así. Ya había conocido otro, pero este es más contundente, por decirlo así. Más chévere. Sí, digamos que sí. Más curioso. Bueno, entonces nosotros nos vamos a dedicar a mirar cómo se alimenta este animalito, pero teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta también la parte de la producción de metano, ¿sí? Si yo voy a medir el metano en los rumiantes en general, ¿cómo hago? ¿Cómo me dirá eso? En la mayor cantidad de metano que sale por la boca, por el eructo. Cuando brama. No, por el eructo. Por el eructo. Cuando hay, como esta fermentación es ¿Cómo se cuando está anaeróbica, eructando? ¿cómo? ¿Cómo sé cuando está eructando? No, tiene que fijarse. Ella no, ella es, pues, no. Pues se ve, ¿cómo lo están haciendo ahorita? ¿Cómo lo están evaluando ahorita? Utilizaron una pistolita para medir la cantidad de metano, pero también miraron con una cámara termográfica. Claro, cuando sale. Entonces le toman la foto al animal y se ve cuando expulsan el metano, porque les avisan por eructar, no avisan. Entonces toca estar pendiente. Y lo que yo conocía de medicina de metano antes era que las metían como en una carpita, cerraban todo, la dejaban un rato allí. Era algo bastante, digamos que empírico, ¿no? Entonces metían una jeringa, chan, hacían así en el ambiente, tenían el laboratorio y listo. Eso es lo que hacían. Eso es lo que hacían. También lo pueden hacer a nivel de laboratorio. Bueno, entonces, digamos que, bueno, no, es que yo no me voy a dedicar a la ganadería, pero ustedes tienen que conocer cómo funciona esto y saber también cuáles serían como las mejores opciones para poder darle alimentación a los animalitos. Recuerden que monogástricos decíamos que se utilizaba el maíz, el sorgo, la soya, como base alimenticia de cerdos, gallinas y otros. Aquí la base alimenticia ojalá sea forraje. ¿Por qué? Porque son herbívoros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo le doy a una vaquita toda la comida en concentrado, el 100% de concentrado? ¿Qué pasa? No va a complementar su Necesita también forraje, necesita natural. ¿Por qué? A la hora Fibra de la natural, fermentación, fibra- ¿Por qué? a la hora de la fermentación no hace correcto, todo es concentrado, todo es una sola pieza, se puede decir. Y Necesita materia, si viva, no Roma se muere. necesita materia Sí. viva. Profe, Materia viva. ¿Se llama? teatral. Claro, sí, Verde dígame. viva, pues, por eso se llama materia. Sí, esa es una razón y esa es otra razón. Ellos necesitan un alimento que sea fibroso, que sea de un tamaño particular, porque si no es así, usted puede llegar a traer digamos, el pasto de corte y lo muele todo.
pues se la va molido. Y esto actúa como si fuera concentrado por el tamaño de la partícula. ¿Sí? Entonces necesitan un tamaño, digamos que ideal, para que haga proceso de rumia, y la fibra es importante para que estimule los movimientos también luminales. Entonces acá vamos a ver que yo le puedo dar el 100% de pasto, pero no le puedo dar el 100% concentrado. ¿Hasta qué, más o menos, hasta cuánto podría darle yo? ¿De qué? De concentrado y de pasto. Como La 30%. proporción es 70-30. 70 no tiene que darle 100. Como 30% de concentrado. 20, 70. Ah, no. Señor, No es 80-20. 80, 20, 70, 30. Hasta hace un tiempo yo creía que eso era así, que no podía pasar de ahí. Resulta que últimamente he encontrado libros que hablan del 55, que para mí sería muy poquito, ¿no? De pasto. Profe, pero, o sea, si hablamos de la Porque parte entonces tenemos que nutricional, para si pasa más rápido el alimento, no se aprovecha más este mismo. Sí, es que hay otro estudio también que dice que cuando yo doy concentrado se produce menos metano. Exacto, también. Pero tampoco puedo darle mucho porque Voy a entonces expulsar hay algo que metano. se llama ácido metabólico luminal, y eso hace que se mueran los microorganismos luminales y se puede morir. Está aquí, todo tiene su equilibrio. Yo voy a hacer una regla de 3. Bastantes, aquí hay muchas. Pero son sencillas. Gracias por volver. No, igual pues toca verlo porque pues hace parte de la materia. Les quiero recordar algo. ¿Cuánto se come un bovino? ¿Cuánto se come un bovino? Pasto. El 80% de grasa corporal. No, mucho. El 20%. Entonces, punto, el 10% de su peso corporal. ¿En 2 puntos era el peso? El 10%. Consumo de forraje verde. El consumo de forraje verde se hace de una manera rápida. No tengo más herramientas, entonces lo dije así, se come tanto, no más. Entonces cuando estoy hablando de consumo de forraje verde, estoy hablando del 10% del peso vivo. Forraje verde. Entonces yo le digo, ¿cuántos animales caben acá? ¿Cuánto produce? Ah, no tanto, ¿cierto? Pero si yo tengo la opción de conocer la materia seca, lo hago por acá, porque es mucho más preciso. El consumo de materia seca va de 2.5% al 3.5% o más del peso vivo. Ese o más, o esta escala, está dada de acuerdo a la especialidad del animal. Entre sea más exigente genéticamente, entre sea más puro, entre sea, digamos que tiene una ganancia de peso de 1000 gramos o la producción de 30 litros, esto va a ser mucho mayor. ¿Cierto? Entonces, si yo tengo un animalito de 400 kilos, peso vivo, ¿cuál será el consumo del forraje verde? 40. ¿Cuál será el consumo de materia seca? Así rápido, ¿no? 40 kilos. Chan. Así de rápido, no tengo más herramientas, lo digo así tanto. Es una cifra que ustedes deben tener en la cabeza. Así 10% rápido, si no tienen más herramientas. Pero si tienen la oportunidad de hallarle materia seca y saber cuánto pesa eso, pues se hace por ahí, porque esto es importante para poder hacer la dieta que les gusta tanto. Bueno, Como 5 kilos. entonces, 10 kilos. ¿el consumo de materia seca cuánto sería? 10 Como kilos. 5 kilos. 10 kilos. No, Sí, aquí sí es del 2.5. peso vivo. Sí, 2.5. Ah. Entonces, si Ah, es ok. 400 kilos, Sí, aquí sí, sí, es 14 porque es el consumo total. 14 kilos. Ok. Es el 100% del animal, 50 el kilos. 2.5, ¿cuánto será? No, pero Son 10 kilos. 10. De materia seca, ¿no? Tienen que ser, ojo con las unidades. Sí, sí. Sí, claramente sí. El profe, prácticamente si tomamos siempre, tomar en cuenta el 2.5 siempre es la cuarta parte del forraje, de consumo de forraje verde. ¿Por qué ponen este dato como genérico y como que usted hágale por ahí? Porque resulta que la materia seca del pasto, casi siempre, la mayoría de veces, puede estar del 25 al 28%. Muy poquitos, 35, 60, pero casi siempre ustedes van a encontrar un valor cercano acá. Entonces, ¿a qué frecuencia no hay? No, pero sí está bien la... Sí, está bien, está bien, está bien. Entonces, si yo quisiera pasar este
kilogramos de materia seca a forraje verde que da. Otra regla. ¿Cuál? Si 10 kilos equivale al 25%, ¿cuánto es el 100%? Exacto. O sea, 40 kilos de materia de forraje verde. Por esta razón es que lo generalizan así. Usted haga la cuenta rápido con esto. 10%, 40. ¿Cuánto es el 10% de 500 kilos? 50. El 10% de 380. 38. El 10% de 40. 4. 4. Eso que ustedes acaban de decir ahí es muy importante a la hora de alimentar el ternero. ¿Por qué? ¿Cuánto pesa el ternero cuando nace? La cuarta parte del. Cuando nace. ¿Cuándo? ¿Qué, profe? ¿Cuánto pesa un ternero cuando nace? En promedio, depende de la medida del rosito. Como 50. Pero hay una proporción también del peso, de acuerdo al peso de la madre. 30 kilos. Depende de la raza, sí. Entre 15 a 20. Bueno, 15 no. 30. No, el promedio está como en 38, 40, si es muy pequeñito 28, Pero, sí, pero están por ahí. Pero porque no está también, digamos, no está la correlación de decir, digamos, si la madre pesa tanto, el ternero puede pesar tanto, No necesariamente. ¿no? Lo que sí le puedo decir es que un ternero Holstein va a ser mucho más pesado que uno Arnón del Valle o Velázquez, Sí. porque las vacas son bastante grandes. Sí, ¿Sí? Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta porque el ternero cuando nace se come 4 litros de leche. ¿Por qué les digo esto así de inicio? Porque ustedes deben saber esto de aquí en adelante para todo lo que vamos a ver. ¿Cierto? Voy a mostrarles el programa que les mostré. Envolate acá. Envolate aquí, no me digo. Por las ramas. Por lo general, otra cosa importante que la deben tener en cuenta. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? Unidad de granado. Sí, señor. ¿Para qué sirve? ¿Cuánto pesan? ¿O cuánto equivale? ¿Cuántos? 450. ¿Para qué sirve? Para los parciales de Frelich. Sí. Eso es el. Además de eso, esta medida me sirve para poder comparar diferentes sistemas de producción. ¿Cuáles son los sistemas de producción ganaderos? El lechero, el carne y doble propósito, ¿no? Casi siempre es leche, carne y doble propósito según el producto. Pero hay gente que dice yo engordo, entonces lo hace con la cebo, con el animal de esteto, o yo de esteto y lo vendo de esteto y se va y eso es cría y así. Entonces, este 450 me permite comparar los terneros con las vacas, con los becerros, con los toros y todos se llevan esta unidad de 450 kilos. Unidad gran ganado o unidad animal también le dice. En ovinos hay otra que se llama así, esta es nueva. De grano bien. Y este equivale a 40 kilos. Perdón, esta es de hace 2 años. Esta no la conocía yo tampoco. O sea, es del ICA, propuesta por el ICA, unidad ganadera ovina. Que también me sirve para comparar diferentes tipos de producción que existen. Cuando ustedes vayan a escoger la finca, ustedes pueden escoger cualquiera, de cabras, de ovejas, de vacas, de búfalos, lo que quieran, ¿sí? Importante también conocer la ganancia diaria de peso, la producción de leche. Y para eso ustedes tienen que relacionarlo con el promedio nacional. ¿Cuál es el promedio nacional de eso, muchachos? Pobrecito, su madre. ¿Cuándo te derecho a correr? Ella puede salir corriendo. Pero ahí no te vas a agarrar como un carril. Pobrecita, el peso no la deja caminar, qué pecado. No tiene chichitín ya. Profe, PN, ¿qué es que Producción de leche. Aquí varias medidas, que es producción de leche, vaca día. Hay otra que van a encontrar que es leche por lactancia. Van a encontrar leche al día. Esas son las que van a encontrar. Esta es la que promedian por cada animal. Esta es la que hace una vaca mientras esté lactando,
¿cierto? Hasta Tuvo lo el del ternero catálogos. y hasta que acabó la lactancia, y este es el promedio de todas las vacas de lato, lo que produce la finca. Casi siempre se lo van a encontrar en litros o lo van a encontrar en botellas. ¿A cuánto equivale una botella, muchachos? No, Pero ya sé que no, 750. 750 750. El litro tiene 1000 centímetros cúbicos y en la botella tiene 750. ¿Cuánto es la producción nacional? 2 kilos. No, mucho. Sí, en promedio. En promedio leche vaca día esto. 1.5. No, está un poquitico más alto. Está como que en Dos. 2.2. 3. Como en 3. ¿3? Como en 3 es bajísimo. Sí, pero Es muy 3.5. bajito. Eso es muy bajito. ¿Y en cuánto está la ganancia de peso y cuál será el ideal? ¿Esta que en 100? 150. Ganancia diaria de peso. Diaria. Por eso. ¿Un kilo? un kilo sería lo Lo ideal, Gramos. 900. lo ideal sería 1 kilo, kilo y medio. Ojalá, ojalá. La de Colombia está alrededor de, 500. sí, 450, 400, una cosa así, la producción como entre 3 y 4 Pero es litros de que leche. pues por el pasto y la época. Ah, Sí, si yo me pongo a claro. discriminar, claro, obviamente en la época de sequía la producción va a ser mucho No menor. compare Huila con Caquetá. bueno, saludos a Daniela. Exactamente. Acá, fuera de charla, en la parte ganadera, digamos que toda esa parte ecológica es muy diferente a la hora del manejo. Entonces es diferente en Bogotá, Claro. es diferente aquí, Ah, no, es sí, diferente en Caquetá. Caquetá llueve bastante, entonces no hay ese problema. Bueno, Puede subir no más. había, ¿no? Ese problema de sequías, aunque ya se han visto lagos secos, los chiburos por ahí muerticos y todo eso. Pero en general, pues allá llueve bastante. Y en Bogotá el clima frío hace que las especies como el Mostaurus que hay allá, sea mucho más productor, pero sí es exigente en cuanto a alimentación. ¿Cómo se saca esa ganancia de pesos? ¿Qué quiero decirles para que lo vayan teniendo en cuenta? ¿Cómo se saca la ganancia de peso? Llevando un control de peso con el que inició, el Peso peso que inicial, salió peso y se vendió. Den un ejemplo a este niño. Digamos, usted inicia con un terneros de, Ernesto, ¿cuál es su nombre? Ernesto, por favor. usted inicia con terneros, digamos, de 180 a 200 kilos, póngale 180, Sí, y lo saca por ahí de 280. sí. Quedó. Dale, No, se vale. en 8 meses, Ajá. ya, y se mira cuánto peso ganó. Sí, tiene toda la razón. Entonces, aquí se utiliza una formulita que es hasta, digamos que uno la puede sacar por lógica, ¿no? Que es ganancia diaria de peso va a ser igual al peso final menos peso inicial sobre el tiempo del aumento. En días. Sí, en días. Entonces, esto va a ser igual a 280 menos 180. 180 208. dividido por días. A días esto. 240, ¿cierto? ¿Cuánto me da acá? 100, ¿cierto? Sí. 100 dividido 0.40. 0,42. 42. 0,42. 0.41. 0,42. 0,42. ¿Qué es eso? Ganancia de peso. Pero gramos, kilos, 42 toneladas. gramos. Gramos. O sea, sean 42 gramos diarios. Kilogramos. No, gramos. Kilogramos. Gramos. Gramos. Kilos día. No, gramos, gramos, kilos. Si es perdiz. Pues sí. Esto, mire, es para gramos. Pues es diario, sí. Si esto fuera en gramos, sería menos Menos de un gramo. la milésima parte de una cucharadita. Y yo, como es. Ah, bueno, En en ese kilos. sentido, claro. En ese sentido, 0.42 en el kilos. Ay, Manilo. 42 gramos. Juan, profe, anúlelo, anúlelo. Cállese. Póngale 0. 42 gramos. Si usted me habla de gramos, tengo que hacer la cuenta en gramos. Por eso son importantes las unidades. Exacto. Son kilos. Que esto equivale a 420 gramos. ¿Sí o no? Por eso. Por eso que. No, lo que estoy hablando con él, estoy hablando con él. Estoy hablando con él. Marica. Le reitero. Digamos, suponiendo que esto fuera un parcial. Digamos. Y usted le puso aquí gramos. Y usted dice un poco, no, pero le hemos puesto No, como pues perdimos porque no es la unidad final. Así de fácil. Toca penalizar porque no es. Pues son 420 gramos o 0.42 kilogramos.
Entonces son medidas que tienen que tener en cuenta porque son básicas para poder sacar esos parámetros productivos, que es la ganancia de peso, que es muy utilizada para poder saber cuánto ganan los animales y en cuánto tiempo lo voy a sacar, ¿sí? Ojalá yo tuviera pesos de 1 kilo, ojalá, ¿cierto? Lo sacaría rapidísimo. Pero pues en general aquí en Colombia no es así. Ahora sí les voy a mostrar el programa. ¿Saben qué? Salgan a break y vuelven y